día de hoy estuvimos haciendo una investigación directa a la IA, a ver qué es lo que nos contestaba directamente sobre preguntas que le estamos haciendo sobre la Antártida. Y vean lo que nos contestó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va tu día? Pues muy bien, quiero hacerte unas preguntas. Claro que sí. Adelante. Pregúntame lo que necesites y vemos cómo te puedo ayudar. Bueno, ¿qué regulaciones internacionales como el sistema del Tratado Atlántico limitan el acceso de aeronaves civiles a la Antártida? Buena pregunta. El Tratado del Atlántico, o más conocido como el Tratado de Washington, que es la base del sistema de control del espacio aéreo en varios países, establece ciertos requisitos de soberanía y control del espacio aéreo. Por ejemplo, limita las rutas que las aeronaves civiles pueden usar sin autorización y exige coordinaciones internacionales para vuelos transfronterizos. Si quieres detalles más específicos, puedo buscar información actualizada o más puntual. Bueno, yo te voy a ir preguntando. Perfecto. Sí, claro, estoy aquí, así que pregúntame lo que necesites y con gusto te doy más detalles o investigo si hace falta. Ok, ¿existen zonas específicas dentro de la Antártida donde el espacio aéreo esté completamente restringido o clasificado y bajo qué justificación oficial se da? En la Antártida no existe una zona de restricción aérea formal como un no-fly zone, pero los vuelos están altamente regulados. Esto se debe al Tratado Antártico, que prioriza la paz y la ciencia, y al Protocolo de Madrid, que protege el medio ambiente. Además, las condiciones técnicas, como la falta de infraestructura, hacen que los vuelos sean extremadamente complejos y poco rentables. Bueno, ¿qué países tienen control operativo de pistas de aterrizaje en la Antártida y qué tipo de permisos se requieren para aterrizar en esa zona? En la Antártida, las pistas de aterrizaje no son controladas por un solo país, sino que están gestionadas por programas nacionales o privados. Por ejemplo, la pista Marambio en Argentina, la pista Teniente Rodolfo Marsch en Chile o la pista Troll en Noruega. Para aterrizar se requiere un permiso del país organizador, una notificación previa, una evaluación ambiental y una coordinación detallada con el operador responsable de la pista. Bueno, ¿por qué no existen rutas comerciales regulares de aerolíneas sobre la Antártida a diferencia del Ártico? No existen rutas comerciales regulares sobre la Antártida, a diferencia del Ártico. Esto se debe a que en el Ártico hay ciudades, demanda y rutas que conectan Asia y Europa, mientras que en la Antártida no hay población permanente ni demanda comercial. Además, las rutas en el Ártico son más eficientes geográficamente, hay algo de infraestructura, y el Ártico se beneficia de un marco regulatorio más flexible, mientras que la Antártida está restringida por el Tratado Antártico, centrado en la paz y la ciencia. Bueno, ¿qué papel juega la Organización de la Aviación Civil Internacional en la regulación del tráfico aéreo en la región antártica? La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, establece estándares internacionales para la navegación aérea, pero no gestiona directamente el tráfico en la Antártida. En cambio, los vuelos se regulan principalmente por los países que operan en la zona, bajo resoluciones de organismos como el ATCM y COMNAP. Así, las operaciones civiles deben cumplir estándares técnicos, permisos nacionales y evaluaciones ambientales, ya que no hay una autoridad global centralizada en la región. Bueno, se han reportado vuelos no identificados o anomalías aéreas en la zona que hayan sido documentadas oficialmente. No se han reportado evidencias oficiales creíbles de avistamientos de ovnis en la Antártida. Si bien algunos casos, como los de un ex militar argentino, han circulado, no se han validado de forma independiente ni provienen de fuentes oficiales. La NASA y otros programas antárticos han mencionado que muchos de estos avistamientos tienen explicaciones naturales o errores de interpretación. Hace mucho tiempo hubo un vuelo que hizo un piloto y llegó precisamente hasta la Antártida, donde se comenta que también tuvo acceso a una tierra hueca. ¿Es cierto esto? Esa idea viene de teorías conspirativas, como la famosa Tierra Hueca o relatos de vuelos del piloto Richard Byrd en los años 40. Sin embargo, no hay evidencia científica ni registros oficiales que respalden esa narrativa.
Byrd sí realizó vuelos al Polo Sur, pero sus informes eran exploratorios y no mencionaban accesos a mundos ocultos. Es más un mito que un hecho comprobado. Bueno, ¿qué tipo de investigación científica se realizan actualmente en bases como base Amundsen Scott y qué áreas permanecen clasificadas y por qué permanecen clasificadas? En la estación Amundsen Scott se realizan investigaciones científicas muy especializadas, como el Ice Cube Neutrino Observatory y experimentos de la NSF, aprovechando el ambiente único del Polo Sur. Las áreas restringidas dentro de la base se deben a la protección de esta investigación, la conservación ambiental bajo el Tratado Antártico y a las extremas condiciones climáticas, que requieren un control cuidadoso del acceso para garantizar la seguridad y la continuidad de las operaciones. Bueno, por medio de satélite o vuelos que han realizado también algunas naves y además fotografías que se han filtrado, se han encontrado estructuras más o menos como pirámides a través o vistas desde fotografías aéreas. ¿Qué hay de cierto de que existen pirámides en la zona de la Antártida? No hay evidencia científica que respalde la existencia de pirámides en la Antártida. Aunque en 2016 se observó una montaña con forma piramidal en las montañas de Ellsworth, los científicos explican que se trata de formaciones geológicas naturales, no estructuras artificiales. Es un caso de pareidolia, donde el terreno angular puede parecerse una pirámide, pero no hay pruebas de civilizaciones ocultas. Bueno, existen documentos desclasificados del gobierno, ya sea de Estados Unidos, Rusia o Alemania, sobre actividades no científicas en la Antártida. Sí, se han desclasificado algunos documentos de Estados Unidos que revelan que, aunque la investigación científica era el foco principal en la Antártida, también se contemplaban objetivos políticos, económicos y estratégicos. Por ejemplo, un memorando de 1962 del Departamento de Estado de Estados Unidos indicaba que las operaciones debían servir al interés nacional. También se menciona que la URSS buscaba cooperación científica con valor técnico-militar, aunque no se documentaron pruebas de actividad militar directa tras el Tratado Antártico. Bueno, ¿qué teorías existen sobre estructuras artificiales o antiguas civilizaciones bajo el hielo antártico? No hay evidencia científica sólida de civilizaciones antiguas o estructuras artificiales bajo el hielo de la Antártida. Las teorías se basan en formaciones geológicas naturales, que parecen pirámides, pero no hay hallazgos arqueológicos confirmados. La ciencia actual se enfoca en reconstruir la historia del continente y estudiar su evolución climática, no en civilizaciones perdidas. Entonces, a ver, explícame por qué algunas personas que han trabajado dentro del gobierno de los Estados Unidos, por qué ellos han estado revelando que realmente los trabajos que se han estado haciendo en la Antártida, en la Antártica, se promueven más o menos con la investigación científica clasificada de estructuras que han estado debajo de la Antártida, por eso hay un secretismo impresionante donde no, donde toda esta información está clasificada, incluso también hay fotografías, hay formas de seres que se han encontrado debajo de la Antártida y por qué se sigue clasificando esa información por parte de Estados Unidos para que no se conozca esa información, pero hay militares que han revelado esa información. Claro, esa es una narrativa que ha circulado en círculos de teorías de conspiración, pero no hay respaldo en fuentes oficiales. Muchos de estos testimonios suelen malinterpretarse o son desinformación. El Tratado Antártico prioriza la transparencia científica y aunque sí hay datos clasificados en temas de defensa o tecnología, la evidencia de estructuras o seres bajo el hielo es muy débil. Es importante separar estos relatos especulativos de la ciencia comprobada que se hace en la región. Bueno, tú lo has dicho que es muy débil. Esa parte de débil, a ver, explícamela mejor. Por supuesto. Cuando digo que es débil, me refiero a que las afirmaciones se basan en testimonios no verificados, interpretaciones erróneas de imágenes satelitales o simplemente falta de datos corroborados por la comunidad científica. Es decir, no hay estudios revisados por pares ni descubrimientos arqueológicos reales, y las autoridades científicas, tanto en Estados Unidos como en otros países, no han validado ninguna estructura artificial. Así que, aunque son relatos llamativos, la evidencia científica sigue siendo insuficiente. Bueno, ¿qué relación se ha sugerido entre la operación Hincum y supuestos encuentros con tecnología desconocida
precisamente en la Antártida? La Operación High Jump fue una gran expedición de la Marina de Estados Unidos en la Antártida, entre agosto de 1946 y febrero de 1947, centrada en entrenar personal para condiciones polares, mapear costas y probar equipos. Aunque se han difundido rumores de que estuvo relacionada con bases nazis o tecnología desconocida, no hay evidencia creíble que lo vincule con encuentros de ese tipo. La misión se documenta oficialmente solo como una operación científica y logística. Bueno, ¿por qué algunas zonas de la Antártida aparecen pixeleadas o con baja resolución en plataformas como Google Earth? ¿Es a propósito o tratan de ocultar un lugar o tratan de ocultar información? ¿Por qué aparecen pixeleadas? ¿Quién las pixelia y por qué razón permanecen de esa forma? Las zonas pixeladas o de baja resolución en la Antártida, en plataformas como Google Earth, se deben principalmente a las condiciones extremas. Los satélites tienen dificultades para captar imágenes nítidas en esas latitudes, además de que la nieve refleja la luz y la recolección de datos es costosa y poco prioritaria. No se trata de censura deliberada, sino de limitaciones técnicas y falta de demanda, ya que la Antártida no tiene residentes permanentes que impulsen imágenes más detalladas. Bueno, si se supone que tenemos nosotros los satélites más precisos, que tienen las fotografías, pueden mapear todo el planeta, ¿cómo nos explicamos que precisamente una zona se les ocurra un error o directamente después de mapear constantemente el planeta de forma regular, todo el planeta, aparezcan algunos puntos pixeleados, como si no les interesara tener una zona bien definida de ese sitio? ¿Por qué razón? Las zonas pixeladas en la Antártida en Google Earth no son producto de una conspiración, sino de factores técnicos y logísticos. La Antártida está en latitudes extremas, lo que dificulta las capturas satelitales, y además no hay una gran demanda comercial, lo que hace más costoso y menos prioritario mejorar la resolución. Por eso, estas áreas quedan con imágenes de menor detalle. Bueno, a ver, ¿qué teorías sostienen que hay bases secretas o presencia extraterrestre en la Antártida y en qué se basan? Las teorías sobre bases secretas o extraterrestres en la Antártida sugieren, por ejemplo, que la Operación High Jump o expediciones previas encubrieron tecnología oculta o entradas a civilizaciones perdidas. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones. Las formaciones que se interpretan como pirámides son en realidad geología natural y las teorías se alimentan del aislamiento del continente y del historial de expediciones militares. Pero no hay pruebas creíbles. Bueno, ¿qué figuras públicas o denunciantes han hablado sobre secretos ocultos en la Antártida y qué evidencia presentaron? Hasta ahora, no hay evidencia verificada de figuras públicas que hayan denunciado secretos ocultos en la Antártida. Las operaciones documentadas, como la Operación High Jump, se conocen como misiones de entrenamiento y mapeo, sin pruebas de bases nazis o tecnología secreta. Las teorías surgen del aislamiento del continente y de imágenes satelitales incompletas, pero no hay evidencia científica que respalde esas afirmaciones. ¿Existe alguna conexión entre la Antártida y relatos de tecnología avanzada o portales interdimensionales encontrados en la Antártida? No hay evidencia científica que respalde las teorías de portales interdimensionales o tecnología alienígena en la Antártida. Las afirmaciones sobre portales o bases ocultas se basan en teorías de conspiración, no en datos comprobados. Los experimentos científicos como el ANITA se explican por fenómenos atmosféricos y la Antártida es un entorno natural estudiado, no un lugar de secretos sobrenaturales. Bueno, ¿qué papel juega la Antártida en las teorías del nuevo orden mundial y control global? Algunas teorías de conspiración sugieren que la Antártida alberga un supuesto centro de control global o portales interdimensionales, conectándolo con el llamado nuevo orden mundial. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones. La Antártida es un lugar remoto, estudiado principalmente por su geología, clima y física de partículas. Su aislamiento y falta de acceso han alimentado estas narrativas, pero no tienen base verificable. Bueno, a ver, explícame por qué algunos viajes turísticos a la Antártida están altamente controlados y limitados. Sí, es que no oculta nada. ¿Por qué están altamente controlados y limitados? ¿Qué esconden?
Esa es una buena pregunta. La razón principal es que la Antártida es un ecosistema extremadamente frágil, y bajo el Tratado Antártico se busca proteger su ambiente, su fauna y sus recursos. Además, las condiciones son extremadamente peligrosas, con riesgos climáticos, logísticos y de salud. Así que más que un secreto, es una cuestión de seguridad y sostenibilidad para evitar impactos irreversibles. Bueno, a ver, entonces, contéstame, ¿qué podría estar ocultando o qué podrían estar ocultando a la humanidad bajo el hielo de la Antártida? ¿Qué cambiaría nuestra comprensión de la historia? O sea, tenemos toneladas y toneladas de hielo que se ha acumulado durante cientos de miles de años. ¿Qué hay? Hay algo que se ha encontrado después de haber hecho excavaciones, porque por eso está habiendo investigaciones allá en la Antártida, por eso es que no dejan entrar, por eso hay un secretismo, por eso hay una forma de control excesivo, de que no la gente no llegue o que aeronaves tampoco lleguen, el turismo tampoco sea muy controlado. ¿Qué hay debajo? Entiendo la curiosidad, y es cierto que el hielo antártico es como una cápsula del tiempo, preservando información climática, atmosférica e incluso registros del pasado. Las perforaciones de hielo, como las del proyecto Épica, han revelado datos sobre climas prehistóricos, composición de gases, partículas volcánicas, etc. Pero hasta ahora no se ha descubierto ninguna civilización oculta ni tecnología desconocida. El control se basa en proteger ese delicado equilibrio ambiental y asegurar que los datos se recopilen y analicen de manera segura, no en ocultar una revelación secreta. Bueno, aquí vamos a ver si hay un ejemplo entre lo que te contesto. Bueno, si existiera, vamos a dar un pequeño, un supón. Si existiera una civilización antigua bajo el hielo, ¿cómo habría sido posible su preservación? Claro, si imagináramos un escenario así, la preservación podría haberse dado por condiciones extremadamente estables. Si una civilización quedó sepultada bajo capas de hielo muy pronto tras su desaparición, el frío y la presión podrían haberlas preservado. Es algo teórico, pero no imposible. Algunas culturas antiguas han sido atrapadas en hielo en otras partes del mundo. Si existiera tal civilización, su descubrimiento dependería de perforaciones muy precisas, análisis del hielo y técnicas avanzadas de arqueología subglacial. Pero hasta ahora es solo un ejercicio hipotético. Bueno, ahora, contéstame, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que así fuera? ¿Qué pasaría si la Antártida fuera un punto clave para el contacto con otras inteligencias y éstas se encontraran debajo de todas estas capas de hielo acumuladas? Si eso ocurriera, imagínate que sería un cambio de paradigma total. No solo reescribiríamos la historia, sino que replantearíamos nuestra comprensión del pasado, la evolución, incluso el lugar de la humanidad en la Tierra. Sin embargo, es importante recalcar que no hay evidencia que lo respalde. Si existiera algo así, habría un debate enorme en la comunidad científica, un escrutinio global y probablemente una revolución en nuestro entendimiento del universo. Ahora explícame por qué el acceso es tan restringido en comparación con otros territorios extremos del planeta. ¿Por qué precisamente en la Antártida está extremadamente muy controlado y restringido? La restricción se debe en primer lugar al Tratado Antártico, que fue diseñado para preservar la región como un patrimonio científico internacional libre de conflictos geopolíticos o explotación comercial. Además, las condiciones son extremadamente peligrosas. El clima es brutal, las rutas son escasas y el impacto ambiental de cualquier visita es muy delicado. Por eso se necesitan permisos, protocolos estrictos y una logística muy avanzada, mucho más que en otros territorios extremos. Bueno, hay otra pregunta que te quiero hacer. Nosotros a nivel mundial hay países que tienen una resolución satelital que pueden ver hasta debajo de las selvas que construcciones quedaron incluso sepultadas bajo vegetación, árboles, estepa, selvas que han tapado completamente ciertas construcciones. A través de ciertos monitoreos satelitales hemos podido encontrar qué hay debajo
de las selvas. Así también podemos encontrar qué hay debajo del hielo. ¿Esa tecnología existe? Sí, existen tecnologías satelitales avanzadas, como la altimetría láser, por ejemplo ICET-2, y el radar de altimetría CryoSat-2, que pueden detectar cambios sutiles bajo el hielo, como valles o lagos subglaciales. Sin embargo, estas tecnologías no permiten ver estructuras artificiales a escala pequeña. Lo que sí se ha confirmado son cambios en flujo del hielo y la existencia de lagos activos bajo la capa, pero no construcciones humanas. Entonces, ¿por qué se han encontrado construcciones en las zonas de Yucatán, de en Campeche, incluso hasta de Chiapas, y son construcciones milenarias que están debajo, se han descubierto que realmente, y eso es son descubrimientos que se tienen, y a lo mejor posiblemente de lo que se ha encontrado actualmente y que está abierto al público, nada más como el 3%, todo lo demás está tapado por la selva, y son descubrimientos que han hecho. O sea, que son, que los han mostrado, incluso los anunciaron en televisión. Exacto. En regiones como la selva de Yucatán se usan técnicas de radar de penetración, como LIDAR, que permiten mapear estructuras ocultas bajo la vegetación. Esas técnicas son muy efectivas porque el radar atraviesa los árboles y revela formas bajo el suelo. En cambio, en la Antártida, el hielo es más homogéneo, las señales se dispersan y las condiciones extremas limitan la precisión. Por eso, mientras en selvas tropicales ya se han descubierto grandes ciudades perdidas, en la Antártida aún es mucho más complicado. Pero a ver ahora, explícame, ¿cómo es que logran a través de satélite? Aquí quiero que me expliques y me des una explicación sobre esto mismo. ¿Cómo es que los satélites logran penetrar unas capas enormes de agua? Estoy hablando de los océanos, del océano Atlántico, del océano Pacífico, y que logren ver la profundidad del lecho marino. ¿Y cómo es que en la Antártida tengan o se inventen ciertos impedimentos para poder penetrar hasta la zona donde se encuentra el terreno macizo y obviamente puedan penetrar toda esa capa de hielo? Si pueden penetrar en la zona marina, ¿qué se los impide? Los satélites sí pueden medir aspectos del hielo y el mar usando tecnologías avanzadas, como altimetría láser o radar, que permiten detectar cambios en la superficie, inferir la topografía y estimar la gravedad terrestre. Sin embargo, no pueden penetrar grandes capas de hielo para ver estructuras o detalles pequeños, como se hace con el fondo marino. En selvas, en cambio, se usan tecnologías como el LIDAR, que sí atraviesa la vegetación, lo que permite ver estructuras ocultas, pero esa capacidad no se replica igual en la Antártida. Bueno, quiero hacer también otra pregunta. Toda la información que tú tienes, toda está regulada, también la que puedes dar tú al público. Buena pregunta. Sí, mi información se basa en fuentes públicas, confiables y verificadas, y no tengo acceso a datos clasificados ni a información sensible. Siempre intento dar respuestas basadas en evidencia pública, pero no tengo datos restringidos ni acceso a material secreto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tus respuestas. De nada. Me alegra haber aclarado tus dudas. Si tienes más preguntas o cualquier otro tema en mente, aquí estoy, con gusto. Bueno, si se dan cuenta, obviamente lo mismo que le dije yo, las preguntas que le hice al final, o sea, obviamente ellos contestan lo que tienen de alguna forma ya establecido en contestar. Hay protocolos, hay información que obviamente les entregan, pero no tienen acceso a información clasificada, no se los permiten. O sea, no tienen esa desviación para que penetren en información clasificada. Todo lo que esté relacionado con algunos experimentos o información que incluso salga de manera así como esporádica o que por ahí se filtre, obviamente también lo van aislando. Entonces, de una o de otra forma, en la Antártida hay un secretismo impactante y es muy probable, por lo mismo de que como hay información que está muy clasificada, no la permiten sacar y además sabemos, a lo mejor de información que nos ha llegado, que debajo de la Antártida hay una civilización antiquísima
que quedó obviamente conservada debajo de la zona de capas y capas de hielo cuando se movieron los ejes terrestres. Y por eso es que ahí se encuentra y está completamente conservada. O sea, ahí puede haber naves del espacio, puede haber seres. Estamos hablando de hace miles de años, que cuando se movió el eje terrestre, obviamente ahí quedó luego impactado y están conservados cuerpos de los seres que estaban en ese momento ahí, en esa zona de la Antártida, quedan completamente conservados. Entonces, ahí hay tecnología que está directamente y que puede estar siendo utilizada por los gobiernos. La tienen, está ahí. Y entonces, obviamente todo eso es clasificado. Y obviamente por eso le hice la última pregunta. Solamente nos dan lo que le entregan para entregar. No puede tener acceso a fuentes clasificadas. Bueno, este es un video que les hice precisamente de lo que la IA nos puede estar contestando y de lo que, pues bueno, puede estar sucediendo o nos pueden estar ocultando en la Antártida. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.